Somos el lado positivo de la vida. Somos Teletica Radio 91.5 FM. Siempre con usted. Política, economía, historia. Lo que genera conversación y opinión en la mañana de Teletica Radio. Armando González e Ignacio Santos le acompañan ya en Malas Compañías. Muy buenos días, gracias por su estupenda y formidable compañía de todas las mañanas aquí en Teletica Radio. Hoy se cumple el día número 37 del cierre gubernamental en los Estados Unidos, el más largo en la historia de ese país. Esto se da porque no se logra un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso, obviamente, para aprobar un nuevo presupuesto, y entonces, como fichas de dominó, han ido cayendo muchas actividades del gobierno federal por la falta de recursos. Precisamente se anunció ayer que se va a solicitar a las aerolíneas cancelar vuelos a partir del viernes para reducir la presión porque no hay controladores, les hacen falta más de 2,000 controladores aéreos, y esto va a afectar indudablemente también vuelos desde Costa Rica hacia Estados Unidos y también de Estados Unidos hacia Costa Rica, por lo que recomendamos, si usted tiene un vuelo este viernes o en los próximos días, confirmar bien para estar claro si su vuelo sigue pendiente conforme al horario previsto. Bueno, y es que no es poca cosa la discusión que está planteada, porque lo que sostienen los demócratas es que los aumentos en las primas de los seguros de salud, que eran primas comparativamente muy bajas debido a los subsidios que el Estado prestaba, pues van a subir en miles de dólares, dejando por fuera a la gente que más lo necesita, porque es la población menos favorecida en los Estados Unidos la que recurre al llamado Obamacare, que es el sistema de salud que se puso en práctica en la administración del expresidente Obama. El aumento en los precios, en el costo de las primas, llevaría a excluir a decenas de millones de estadounidenses del seguro de salud, quedarían simple y sencillamente desprotegidos. Entonces, los demócratas lo que están diciendo es, bueno, el Partido Republicano recortó esos subsidios para, a su vez, hacer un recorte de impuestos que favorece a la población más rica, y como nosotros no podemos permitir eso. Entonces, en eso consiste la discusión, y no hay solución a la vista. Lo que sí han dicho algunos analistas es que el desastre electoral que sufrieron antier los republicanos podría llevarlos a buscar un acuerdo. El presidente Trump mismo afirmó ayer que parte de ese desastre electoral se debe precisamente al cierre del gobierno. Entonces, bueno, pues puede ser que lo sucedido en las urnas tenga un efecto sobre el cierre del gobierno y el debate que está paralizado en este momento. Vamos al tema de hoy. La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica, el SAFI, es una entidad encargada, como sabemos, de administrar fondos de inversión para personas y empresas que querían invertir su dinero. Muchos lo hicieron creyendo. Tengo aquí un mensaje de uno de los cientos de damnificados que me dice: cierro los ojos y veo al funcionario que me convenció para invertir en el SAFI, dándome seguridad en la inversión con el argumento de, ¿sabe usted? Somos el Banco de Costa Rica. Pues bueno, aproximadamente 2,000 personas que invirtieron allí sus recursos, muchos de ellos adultos que invirtieron en gran medida los ahorros de toda una vida para
pues garantizarse una vejez digna y con los recursos básicos para sobrevivir los últimos años, las últimas décadas, que en eso estamos todos aquí, los tres que estamos hoy en el programa. Pues bueno, se invirtió ahí, pero comienzan a salir datos verdaderamente preocupantes. Compra de inmuebles mediante el Fondo de Inversión No Diversificado, el FIN, con sobreprecios. En algunos casos, y lo vamos a ver, la propiedad allá en Caldera se compra en más de 70 millones y la estimación es que no costaba ni 30. Y por otra parte también vemos cómo se compraron muchas otras propiedades en un estado deplorable a precios también muy altos. Un elemento en común en todas estas cuestionadas, diría yo, muy cuestionadas operaciones fueron, el elemento en común es un vendedor, que fue el diputado de apellido Vargas. Corrales, el diputado Vargas Corrales. El exdiputado Vargas Corrales del Partido Unidad Social Cristiana y pues un grupo de funcionarios que ya no están, pero lo que sí quedó fue el daño, no solamente a la imagen del banco, sino que fundamentalmente el daño a los miles de inversionistas que, para ponerles un dato, ahora me lo corregirá nuestro invitado de hoy, hace 5 años, por cada participación que tenían en el fondo, recibían aproximadamente $18, y ahora lo que están recibiendo es menos de una cuarta parte. Para hablar sobre el tema, hemos invitado a don Rodrigo Alberto Carazo Celedón, como todos recordarán, ex diputado, defensor de los habitantes, además economista, politólogo, abogado y uno de los perjudicados con esta situación tan lamentable, donde definitivamente tendrán que actuar. Ya será tarde, pero actuar las autoridades del Banco de Costa Rica y también el Ministerio Público y el OIJ. Buenos días, don Rodrigo, gracias por estar en Malas Compañías. Gracias, don Armando, don Ignacio. Las compañías son las compañías de amigos con quienes hemos trabajado muchas veces, en muchas ocasiones, veteranos, ya lo decía Así es. Don Ignacio, y en mi calidad de veterano es que estoy aquí sentado, porque ese drama de que le escribía temprano es un drama que vivimos con harta frecuencia en este grupo de cerca de 2,000 personas. Yo diría, Armando, como comenzar por el inicio, que no sé si ibas por ahí, por qué es el SAFI, cómo se crea, cómo miles confían en el SAFI. En realidad yo tenía otra pregunta para don Rodrigo que le da un marco al drama humano. Ahora vamos a explicar qué es el SAFI, cómo ocurrió lo que ocurrió y demás, pero baste saber por el momento que un montón de personas, 2,000 personas, invirtieron sus ahorros, su dinero, y lo perdieron. Yo la pregunta que le quería hacer para darle marco a nuestra conversación, usted, don Rodrigo, ha liderado la protesta y la acción contra esto que ha ocurrido. Eso lo ha puesto en contacto frecuente con muchas de esas casi 2,000 personas. Descríbanos los casos más dramáticos, porque yo creo que realmente hay que comenzar por ahí, hay que comenzar por establecer el drama humano. El de la señora que vivía en el cuadrante de San Antonio de Belén, en un terreno grande de esos antiguos que había, en donde había hecho con su marido su casa y vivían hasta con piscina. Muy modestamente, pero hasta con piscina porque el terreno era grande. El marido invirtió los ahorros que tenía después de pensionarse, nunca le dijo dónde estaban, ella tuvo que después ir a buscarlos, y cuando se los encontró que estaban en el Banco de Costa Rica, porque ahí había confiado el marido entró en Alzheimer, ahora está postrado desde hace varios meses, pero ya no pueden vivir donde vivían antes porque no pueden darle mantenimiento al jardín o al patio o a los frutales o lo que sea, y el esposo está enfermo, entonces tuvieron que ir a
apartamento chiquitico ahí mismo en San Antonio, 2 habitaciones, dice una, mi marido y yo, él enfermo permanentemente, yo clavada ahí a la pared, y en el otro para los enfermeros que tienen que darle la atención total. Los hijos tienen que ayudarnos con las comidas, los hijos tienen que ayudarnos con cualquier medicina adicional. Ese es el tipo de drama que se vive, y son centenares de personas. Todos estamos afectados, y estamos afectados porque pusimos los ahorros, como decía don Ignacio, lo que íbamos a ocupar para tener dignidad en la vejez, poder comprar medicinas, ¿verdad? Ya sabemos la cantidad de medicinas con la bolsa que cada 15 días. Exactamente. Yo lo que quería dejar establecido es que no estamos hablando aquí de operaciones financieras, estamos hablando de un drama profundamente humano. Y de gente totalmente normal. No son inversiones de esas de millones de dólares ni nada, así que son los ahorros producto del esfuerzo a lo largo de 30, 40 años de trabajo. Y bueno, los tres que ya estamos pues bastante por encima de los 60, sabemos lo que es encarar esta última parte, esta última etapa de la vida, pues con la incertidumbre que da a estas 2.000 personas el no contar con el dinero en el que tanto esfuerzo invirtieron. Pues ahora sí entrémosle a lo financiero. ¿Qué es el SAFI? Al final del siglo pasado se dieron una serie de modificaciones en el sistema financiero. Aquella monolítica banca del Estado establecida con la Segunda República, en donde concentró todas las actividades financieras bancarias en manos de los 4 bancos entonces del Estado, comenzó a abrirse y comenzó a dinamizarse. Y a poner a los bancos que iban quedando, ya solo quedan 2, en competencia con los bancos privados que se fueran a establecer y que tenían capacidad de recibir ahorros del público. Entonces tenían que inventarse y crear actividades nuevas para captación de recursos. Fondos de inversión inmobiliaria es una actividad que viene desarrollándose en los mercados grandes, llamémoslo así, desde hace ya, que será 60 años, en donde se juntan platas, se juntan ahorros, se juntan recursos, operadores de pensiones son los grandes clientes aquí, para permitirme que yo, que no tengo la capacidad de ser dueño de un edificio, tenga la capacidad de juntarme con 300 personas más y tener en conjunto la propiedad de ese edificio y confiársela también al banco para que lo administre, primero para que lo compre y luego lo administre, lo alquile y nos reparta lo que sobra. A eso le invitaron a quien se recuerda de ese monto, iba a ser el Banco de Costa Rica el que lo manejaba, y entonces y además cuando invertimos, muchos de nosotros pusimos los ahorros, la SAFI del Banco de Costa Rica, que es una tureca, dirían en algún término, una sociedad anónima separada de la del banco, pero en realidad es el mismo rótulo, el mismo sello, las mismas direcciones, los mismos directores. Esa sociedad iría a ser la administradora. Y decía entonces que en ese momento estaban a la cabeza, repartían esa enorme cantidad de sobrantes de su operación, de sus alquileres, porque estaban haciendo las cosas bien. De repente se descocheró. ¿Qué rendimientos ofrecían? Ofrecía rendimientos en dólares del 10%. Hombre, muy bien. Sí, era muy bien. Y estaba muy bien administrado y todo marchaba en orden. Es en febrero del 2020, don Rodrigo, donde se da. Yo no sé cuánto tuvo que pasar para que ustedes se enteraran de esa operación. Cuando se compró en $70 millones el Parque Empresarial del Pacífico, ubicado allá en Esparza, por el que se pagan, como dije, 70 millones, pero estudios posteriores dicen que eso no valía ni la mitad. Febrero del 2020 es una buena fecha, pero es la culminación de un periodo de consolidación de una alianza para delinquir, que eso fue lo que se dio. Se organizaron dentro del banco para encontrar cómo burlar los controles, cómo operar rápidamente, cómo
sacar enormes cantidades de dinero vía sobreprecio. Entonces la compra del Parque Empresarial del Pacífico en Esparza, a la par del puerto de Caldera, en febrero del 20, es la última de 9 operaciones de compra con características todas semejantes y cada vez más graves, más serias, o un mecanismo mejor aceitado dentro del Banco de Costa Rica. De manera que no solamente fue el fraude o la defraudación con esa enorme suma de dinero de 30 a 70 o de 70 a 30, si lo quiere poner, sino que en las compras precedentes se iba haciendo exactamente lo mismo: comprar caro, comprar muy caro, comprar exageradamente caro, comprar mal, comprar inmuebles que no servían ya, que estaban deteriorados, que eran viejos, y entonces generar no solamente el fraude inmediato, sino lo que ya ustedes mencionaban al inicio, un envenenamiento del resto del caudal de ese fondo que administraban, porque ya no lo iban a poder alquilar bien, ya los edificios no iban a tener los portones que requieren que tener los edificios de bodegas ahora, o las rampas de carga, o las conexiones con sistemas de comunicación, la fibra óptica y tal. Entonces ya comenzamos a tener elefantes blancos, carlancas, que no generan ningún rendimiento. El Parque Empresarial del Pacífico fue sin duda la inversión más importante y la que mayor daño hizo. Don Rodrigo, había una serie de contratos de alquiler que garantizaban unos flujos de capital suficientes para hacer todo lo que la SAFI tenía que hacer, es decir, darle mantenimiento al parque y tomar una ganancia considerable para repartírselas a ustedes. Eran muchos contratos de alquiler. Ficticios, inventados, creados al efecto, para comprar. Uno de los requerimientos es que el edificio, 1, estuviera construido y 2, estuviera alquilado, estuviera generando una renta, de manera que todos los que ahí teníamos recursos supiéramos que con la compra de ese edificio y el alquiler que tenía, de acuerdo con el contrato, iban a sobrar 100 colones a repartir entre los que invertían. Pero resultó que los contratos eran inventados con sociedades que se habían creado hace 2 meses, 3 meses, una de ellas firmó un contrato para alquilar unos locales ahí en Esparza, pagando un alquiler de $250,000 por mes. Imagínense lo que son $250,000 por mes en un contrato de arrendamiento de una sociedad anónima que lo habían creado 40 días antes, 2 personas desconocidas. ¿Y cuál era el capital de esa sociedad? 100,000 colones, $200. También estaba leyendo anoche que hubo destrucción y desaparición de documentos informáticos que debían tener información muy relevante sobre todas estas operaciones. Efectivamente, a partir de las denuncias que se formulan ante la auditoría del banco, a partir de la denuncia pública que hacemos algunos desde mediados del año 2022, comienzan a menearse algunas aguas y se da un informe de auditoría, un segundo o tercer informe de auditoría. ¿En qué año más o menos ese? En junio del año 2023. Ya no son las mismas autoridades que estaban cuando se dieron estas irregularidades. Había algunos que permanecían, hablemos de autoridades políticas, miembros de junta directiva nombrados por el Poder Ejecutivo, lamentablemente, inclusive varios de ellos nombrados en la administración del 2018-2022, donde éramos un partido de ética y de principios y de una serie de cosas. Algunos de ellos nombrados en ese periodo se quedaron dormidos y el auditor viene y presenta su tercer informe, uno que presentó en el año 2021, lo metieron debajo de la alfombra y nada pasó. El auditor les decía alto riesgo, ahí no sabíamos nosotros nada de lo que estaba pasando. Ahora, ante el argumento que a veces ha esgrimido el banco de que estos dineros no eran ahorros, que este dinero eran inversiones, y que eran inversiones que estaban sometidas a riesgo y que ustedes eran conscientes de que había riesgo. Nada más cito el argumento que ha esgrimido el banco en algún momento.
Sí, quisiera volver un minutico al tema anterior que usted presentó, que era interesante. Hablaba de la desaparición de documentos. Correcto, de la desaparición de documentos. Entonces se da este tercer informe de auditoría, del que ya estamos, no lo conocemos porque todo eso es confidencial, secreto y demás, pero sí sabemos de su contenido y sabemos que meneaba algunos puestos dentro de la alta dirección del banco. Dos de ellos, dos subgerentes generales del Banco de Costa Rica, deciden renunciar de buenas a primeras. Probablemente los directores los presionaron a que renunciaran, como presionaron también al gerente general, que ese dijo, no, déjeme aquí hasta que termine mis mensualidades de pensión, y se quedó como año y medio debajo del asiento, porque debajo del escritorio, nunca más volvió a aparecer. Esos dos decidieron renunciar. Y de repente, en el proceso de la renuncia, de la salida, que me voy mañana tal, se encuentran en el banco que estaban destruyendo los discos duros, y la gente de informática canta, mire, hay unos señores destruyendo discos duros pidiéndonos apoyo para hacerlo. Ellos querían irse sin dejar rastro de todo lo que había pasado, qué es lo que había pasado, claro, con quiénes se habían comunicado, cómo habían construido eso en documental. ¿El banco finalmente demandó a algún funcionario, concretamente? Hay una denuncia, el banco se adhiere a una denuncia formulada desde el año 2021 por un llamemos, whistleblower. ¿Cuál es la traducción? Un informante. Un informante, gracias, qué lindo, qué bonito el término. Por un informante interno se atrevió y hizo una denuncia, claro, en el 2021. A esa denuncia nos adherimos luego nosotros, claro, con muchísima más información, y se adhiere el banco a ver, con tremendo temor, no se involucra, se adhiere, sí, pero no se involucra, y la acusación es contra ignorado. Claro. Contra ignorado. Volviendo al punto, nada más, Armando, como para ver, uno comparte la profunda preocupación por cómo se manejó todo, por esos sobreprecios y por esa situación, pero volviendo al punto, a lo que dice el banco, de que eso no eran ahorros. Bueno, que esos son inversiones, inversiones que están sometidas a riesgos. El banco lo dice y lo ha repetido, y bueno, en el caso mío particular, y el de mis familiares a quienes embarqué, y viera cómo me duele haber embarcado, porque supuestamente era o el mayor de la generación, o el que más había estado en temas bancarios, o el más activo, y el que cantaba algunas cosas. Yo recomendé a mucha gente que pusiera sus ahorros ahí. Entonces, claro, de esos puedo dar testimonio de que no lo era... que el banco dice es que no eran cuentas de ahorro. Exacto. Que no fue que perdieron un 5 en una cuenta de ahorro, sino que han perdido, sí, en inversiones que hicieron en las que había riesgo. Inversiones que pusimos en manos de ellos para que las manejaran bien, sí, y había riesgo, pero no nos dijeron a la persona que le mandó su correo, el mensaje, sí, mañana, sí. No se lo dijeron. No le dijeron que iban a comprar una propiedad en 30 millones más de lo que valía. Ni que iban a jugar en el mercado de valores con dineros que entraban al riesgo de la vida financiera. Apuesto y puedo ganar o puedo perder. No, claro. Había como una garantía y un silencio de quienes estaban colocando ese dinero y jalándolo para el banco. Por eso quiero retrotraer la conversación a donde comenzamos, porque me parece que es importante dejar descrito cómo sucedió esto. Ya usted nos había explicado que, bueno, los contratos de alquiler que justificaban la inversión porque garantizaban el flujo de capital, eran contratos de alquiler de sociedades que habían sido creadas 3 meses antes, con $200 de capital, cuando se comprometían en el contrato a pagar $250,000 mensuales de capital. Esas sociedades nunca se instalaron, esas sociedades, algunas incluso desaparecieron. Pero hay otro elemento, y es que no podía haber flujo de capital porque el edificio no estaba terminado.
Es Rodrigo. correcto, es correcto. Dos palabritas más en cuanto a las sociedades. Sí, nunca se instalaron, nunca llegaron, nunca pusieron pie, nunca pusieron una caja de nada dentro del local. La mayor parte de ellas desaparecieron porque el juego era crear sociedades. Yo no hemos todavía hecho la lista completa, pero van a aparecer por lo menos 50 sociedades en esta trama, todos con los mismos personeros o los mismos testaferros, y que iban desapareciendo conforme cumplían su propósito. Y desaparecían ¿para qué? Obviamente para no pagar impuestos de renta, para que no la revisara el Seguro Social y demás. Y lo segundo que sucedía es que inclusive en algunos casos hasta se apropiaban de nombres ajenos para dar idea de que de verdad estaban en la actividad que decían estar. Uno se llamó West Coast Management, que supuestamente iba a ser para tratamiento, para tener una plantel de tratamiento de desechos y exportarlos a Estados Unidos o a China. Y hay una empresa en Estados Unidos que se llama West Coast Management, que no sabe de haber tenido nunca operaciones en Costa Rica. Siempre se ha mencionado y aquí ya tengo el nombre completo, el diputado Humberto Vargas Corrales. Yo la verdad es que no lo conozco, no sé en qué administración fue o en qué legislatura fue diputado, pero creo que no tuvo mayor protagonismo como legislador. ¿Quién es este señor? ¿Vive en Santana o vivía en Santana? ¿Usted también vive en Santana? Sí, señor, por eso. ¿Pero qué más datos podemos saber? Por eso sé, vive en el mismo distrito, en el distrito de Pozos, de Santana. ¿Detrás de cuántas ventas estuvo este señor? 9 ventas en ese paquete. Fue el intermediario para esas ventas. Él compraba terrenos, acordémonos, nosotros sí nos acordamos, donde estaba Incesa Standard, camino al aeropuerto, que la vimos cuando íbamos cuando estábamos en tiempos de la universidad, ya existía Incesa Standard, cerró, pasó a otras actividades, y en el año 2018 estaban quienes manejaron Incesa Standard con ganas de dedicar ese terreno a otra cosa, de venderlo, ¿no? Este intermediario lo compraba por un valor muy bajo y inmediatamente se iba al Banco de Costa Rica, donde lo estaban esperando. O inclusive la teoría nuestra es que antes de comprarlo, ya el Banco de Costa Rica le había dicho: sí, está bien, compralo. La gente dentro del Banco de Costa Rica: sí, está bien, compralo, y nosotros lo compramos a la vez y ponemos en funcionamiento el procedimiento que hemos ido creando. Llamamos a peritos para que eleven su valor, entramos a última hora con el conocimiento de los peritazgos, lo pasamos por el comité de inversiones sin que nadie se dé cuenta, ojalá cuando esté una sesión de la tarde, cuando estén dormidos los funcionarios, los responsables políticos, algunos muchachos en la oficina van a autorizar todos los estudios superficiales que vamos a hacer, y también le vamos a decir al notario que va a hacer la escritura del banco que autorice que esa plata que va a pagar el fondo, la SAFI, al vendedor, que también era no era la persona que mencionamos ahora, el vecino de Santana, no era él, eran compañías fantasmas con los mismos personeros, gente sin ninguna trayectoria empresarial, póngalo ahí, vendiendo una propiedad de $70 millones que tenían, u otras de 26 millones. Y entonces, la última era que autorizaba, que el notario consignaba que no había ningún problema, no lo decía en esas palabras, que se autorizaba a que el pago de ese dinero fuera hecho en la cuenta de otra sociedad fantasma en uno de los bancos, otra sociedad fantasma que nada había tenido que ver con el negocio. ¿Hay alguna causa penal ya iniciada? Causa penal como tal no está iniciada en la formalidad. Hay una denuncia penal ante el Ministerio Público
desde el año 2021, que se ha reforzado con estos elementos que les decía anteriormente, la denuncia que formulamos en nombre de creo que eran 170 de esos ahorrantes desde el mes de diciembre del año 23. Las denuncias, perdón, la tímida denuncia presentada por el Banco de Costa Rica, se acumuló a ese proceso una investigación sobre la quema, la destrucción de los discos duros, y una cosa interesante, una denuncia sobre los mismos hechos formulada por otro grupo de afectados, que son las operadoras de pensiones, que ahí el drama de estas personas que mencionábamos inicialmente se multiplica por cientos de miles. Todos nosotros que tenemos algo que ver o que que hemos aportado, sabiéndolo o no sabiéndolo, a operaciones de pensiones a lo largo de toda la vida, y algunos como trabajadores activos siguen haciéndolo, que son los grandes inversionistas. Eso sí, tenían el encargo de invertir la plata de sus pensiones, y dónde más seguro que en la SAFI del Banco de Costa Rica. Entonces, esas también presentaron las denuncias. Todavía eso no ha sido, no sé si la palabra correcta es elevado a juicio o no se ha presentado la denuncia formal, no se ha dado la presentación de denuncia por parte del Ministerio Público. Ni se ha llamado a los indiciados, que están claramente para indagarlos, esa es la palabra, con el consabido paseo en un carrito de esos con condiciones. Ahora, lo que usted nos ha venido relatando, don Rodrigo, es lo que han logrado ustedes recopilar, es, digamos, la versión de ustedes que tiene que ser pues demostrada en tribunales. Es correcto. Vamos a hacer una pausa y volvemos a la conversación. Ya volvemos con más conversación. Malas Compañías en Teletica Radio 91.5 FM. UCIMED, la mejor universidad en ciencias de la salud de la región, presenta Salud en Buenas Compañías. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, me sentía mal y me tomé un antibiótico que tenía en casa? Lo que parece inofensivo puede convertirse en una mala compañía con graves consecuencias para todos. Las bacterias son maestras en adaptarse. Cuando usamos antibióticos sin necesidad o no completamos el tratamiento, esas bacterias aprenden a resistir el medicamento, y lo que antes era fácil de tratar, ahora puede convertirse en una infección grave o incluso mortal. La resistencia antimicrobiana es considerada una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. Enfermedades como neumonías o infecciones urinarias están dejando de responder a los tratamientos. Cada automedicación, cada dosis incompleta, le da poder a esos microbios para volverse más fuertes. Así que, antes de tomar un antibiótico, consulte siempre con un profesional. No los comparta. No los guarde por si acaso, porque si seguimos dándoles alas a las bacterias, las malas compañías terminarán siendo los supermicrobios que nosotros mismos creamos. Esta información fue brindada por la doctora Idalia Valerio, decana de microbiología de UCIMED. Salud en Buenas Compañías fue presentada por UCIMED, la mejor universidad en ciencias de la salud de la región. Esta es tu oportunidad para estrenar tu refri con hasta 25% de descuento. ¡Goyo! El nivel UCIMED es que se te pase el tiempo haciendo investigaciones de vanguardia. Sí soy. Que te conviertas en un creador de soluciones alimenticias. Sí soy y me apasiona. Que te reconozcan por implementar procesos innovadores. Sí soy. Que contés con un título para trabajar en cualquier parte del mundo. Sí soy. Y que perseveres hasta convertirte en el que impulsa a los mejores. Sí soy. Sí soy, de los que eligió la mejor U en ciencias de la salud de la región. Por eso, nivel UCIMED. Sí soy. ¡Ho, ho, ho!
Saludos de Santa Claus. Ya huele a Navidad y tengo un regalo muy especial para todos. En diciembre llega mi bingo, el bingo de Santa, lleno de sorpresas y alegría. Es un evento especial porque quiero apoyar la labor social de la Fundación Ciudadelas de Libertad. Pronto les revelo los detalles. Pero si querés saber cómo participar, cuánto cuestan los cartones o cuáles son los premios, podés adelantarte. Visita ya mismo el sitio web www.fclibertad.org. ¡La magia nos espera! ¡Ho, ho, 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 ho! En Teletica Radio, continuamos con Malas Compañías. 8:37 minutos, continuamos con don Rodrigo Alberto Carazo hablando sobre el tema que afecta a cientos de inversionistas, que es el tema del SAFI, compras que se hicieron a sobreprecios escandalosos, compras de inmuebles que no cumplían las condiciones. Muchos de los funcionarios que tomaron esas decisiones ya no están en el banco. Lo que queda es que de rendimientos que estos inversionistas tenían por participación hace 5 o 6 años para encarar su vejez, más de la mayoría de ellos, que eran aproximadamente 17, 18 dólares por participación, ha bajado a menos de una cuarta parte, a $4 por participación en la actualidad. Don Rodrigo, el banco ha dicho una y otra vez que bueno, que se trata de una inversión y que las inversiones implican riesgo. Pero ustedes invirtieron sabiendo que hay riesgo en todo mercado y que toda inversión tiene riesgo, pero suponiendo una administración correcta y diligente, claro, de esos fondos. Si a pesar de una administración correcta y diligente se producen pérdidas como riesgos normales del mercado, bueno, pues el inversionista tiene que apechugarlas. Dicho esto, ¿ha admitido el banco que su administración no fue la óptima? No, el banco le preguntó a la Procuraduría qué responsabilidad tenía el banco por las actuaciones, sin calificarlas, de personeros de una afiliada, pensando de que le iba a decir ninguna, son sociedades anónimas, una sociedad anónima aparte. La Procuraduría vino y le dijo lo que es la realidad. El Banco de Costa Rica, entidad matriz, es responsable por las actuaciones indebidas de sus funcionarios, la red de control, red de disciplina, red de cumplimiento de reglamentos, pero todo esto lo hicieron brincándose las normas existentes y sin ningún control. Entonces ya esa pieza del rompecabezas está definida. Definida por la Procuraduría, pero ¿el banco ha admitido algo? El banco no ha admitido algo. El banco admitió una orden de Sujeval. Sujeval ha sido muy valiente a partir de la entrada del nuevo superintendente a inicios del año 2023. Se cambió cuando primero llegamos, nos dijeron no podemos atender eso porque son decires, son cosas que salen en los periódicos, manifestaciones, pero no podemos atender el asunto. Entra un nuevo superintendente, se pone las pilas, se pone a actuar, atiende las denuncias y va encontrando todas estas barbaridades. Le dice primero al banco, mire, capitalice a la SAFI porque si la SAFI tiene que pagar alguna suma, el capital que tiene es insuficiente. El banco hace eso, saca de la bolsa izquierda y lo pasa a la bolsa derecha, unos títulos que ahora ya no son del banco, sino que son de la SAFI. La SAFI es del banco, no es de los inversionistas, pero tiene ahí un respaldo. Esta entidad, la supervisora, que es la que se llama Sujeval, Superintendencia General de Valores, entidad dentro del esquema del Banco Central de Costa Rica con plena independencia y separación. Le dice después, de forma muy valiente, no, mira, aquí hay demasiadas actuaciones indebidas, bochornosas y demás, y todo ese proceso de compra del gran inmueble que tienen, de Esparza, del PEP,
tienen que borrarlo del mapa, tienen que comprarle al fondo, usted banco, o usted SAFI, y si usted no puede, de acuerdo con lo que dice la Procuraduría, el banco tiene que comprarle esa propiedad y ver qué hace con ella. Pero reintégrele no a los ahorrantes, sino al fondo, esa plata que salió indebidamente y que lo tiene totalmente, no renco, sino baldado totalmente, que es la circunstancia del fondo, porque son compras que venían envenenadas, ¿verdad? Entonces siguen generando, hoy 5 de noviembre, siguen generando daños, siguen generando gasto y van hundiendo cada vez más el fondo. ¿Cuál es la situación ahora? En nuestro criterio, de una quiebra inminente del fondo, que queda del fondo cuyo capital, ahí sí, es de los inversionistas o de los ahorrantes, y que seríamos los, entre comillas, dueños de todos esos edificios malos, feos y desocupados y mal mantenidos. Que tengo entendido, ustedes, leí en la prensa, hicieron un recorrido por algunos de ellos para ir a verlos. Sí, señor. ¿Cuáles son los más importantes? ¿En qué situación se encuentran, don Rodrigo? Concretamente, el origen de todo, que fue el PEP, el Parque Empresarial del Pacífico, ¿en qué situación está? Está encerrado, el Parque Empresarial del Pacífico. Tengo entendido que se iban más o menos a condicionar y buscar alquileres. Eso sigue a cal y canto. Cerrado porque las que alquilan no pueden obtener permiso sanitario de funcionamiento, porque las instalaciones no lo permiten, no tienen protección de incendios, no tienen salida hacia la autopista, unas gentes hacia la carretera nacional, unas gentes que almacenaron allí productos alimenticios, creo que era una respetable entidad que alquiló y puso ahí, se rajó el piso, porque el piso era como el piso de mi casa, para aguantar el tráfico de 2 o 3 personas al día, y no la carga de una cantidad de toneladas de arroz o de sal. Se rajó el piso, se le metió la humedad y se dañó cerrado el PEP, con las paredes malas, con los techos malos, y sin todas esas cosas que se tienen. Pero también en bodegas en La Uruca, estas son algunas de las fotos que les pude dar material de preguntas. En bodegas de La Uruca hay... Ese era el antiguo INSES estándar. Antiguo INSES estándar. Hay unas zonas bonitas, alquiladas y generando, pero hay otras que son tugurios. En Momentum, que yo personalmente, viviendo en Santana, salí de mi casa y me fui a Momentum Santana. Pero ese es un centro comercial moderno. Sí. Ahí también tienen propiedades. Ahí también tienen propiedades, y por ahí están las fotos, propiedades desocupadas en alquiler. Don Ignacio, si usted le ofrecen ir a ver esa propiedad y llega y ve que el servicio sanitario no tiene tapa, que los cielos rasos están destapados, que las paredes están sucias y que afuera también está mal mantenido, pues usted va a buscarse el que está al frente, que esté en mejores condiciones y que ya no es moderno, sino que es ultramoderno, porque de momento nosotros con nuestras perspectivas decimos que es moderno porque es de hace 15 años, ¿no? Pero los muchachos ahora quieren yo he pasado por enfrente. Sí, no, los muchachos ahora quieren otras cosas más automáticas. Pero también hay edificios, por ejemplo, en Forum 1, que son edificios relativamente nuevos. Lo que ocurre es que la SAFI no les está dando el mantenimiento. Es así. Armando, relativamente nuevos para nosotros. Pero son quizás edificios de hace 25 años, no saco los de Forum 1. Y si yo tuviera una oficina profesional ahí estaría muy contento, si la oficina está bien y tiene buena entrada y demás. El fondo es dueño de algunos de esos locales que los utiliza una firma de abogados que por X o Y razón termina, por crecimiento, por lo que fuera, lo deja, y las condiciones
A ver, como cualquier casa, cuando se va el inquilino anterior, hay que limpiarla, hay que repararla, hay que ver cómo están el tema de las aguas, los servicios sanitarios y darle una vestidita. A eso lo dejan y se van deteriorando y entonces a los 6 meses alguien tiene un local para alquilar en forma. Ah, sí, tengo y vale tanto por metro cuadrado. Puede ir a verlo. Gente muy mala alquilando eso, no fallan a las citas, dejan a la gente plantada y demás. Bueno, finalmente cuando llegan, abren la puerta y lo que se encuentran es un lugar al que nadie le ha llegado en los últimos 6 meses y que está deteriorado progresivamente. La investigación que tiene abierta, que hasta donde tengo entendido se lo ha tomado muy en serio la Superintendencia General de Valores, la SUGEVAL, ¿en qué estado está, don Rodrigo? ¿Hay algo concreto, hay algún informe que hayan dado, por lo menos parcial, de lo que han hecho hasta el momento? Ya cumplió un año la resolución del 20, ayer la celebramos con ellos, la resolución del 29 de octubre del año 2024, sí, que es la que le dice al SAFI y al Banco de Costa Rica: compren eso, sáquenlo, que eso lo dediquen a pagar deudas del fondo, convoque a una asamblea, cuénteles cuál va a ser el... Pero fuera de esa de hace un año, ¿no hay una más reciente de SUGEVAL sobre el proceso de investigación que me imagino continuarán? Continúa. Obviamente nosotros estamos sobre ellos, les estamos proporcionando información continuamente, conversamos en el marco del respeto, de la legalidad. Aquí todo es confidencial, nada se puede hablar abiertamente, hay que respetar los derechos y no sé qué cosas de quienes ya no son inquilinos desde hace 8 años, cosas de ese tipo, ¿no? Que ya perdieron interés. Pero sí, SUGEVAL sigue activo en esto, esperamos que siga pronunciándose. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue que el Banco de Costa Rica y la SAFI, cada uno por su lado, en la misma puerta, dijeron: no se vale lo que dijo SUGEVAL, lo impugnamos, y le pidieron al juez que diera una medida cautelar, que el juez la dio provisionalísima, para que SUGEVAL y nosotros no podamos decirle al banco: mire, cumpla con lo que dijo SUGEVAL, pague, compre y díganos cómo lo va a hacer. Eso está suspendido por orden del juez, que está del juez contencioso. Obviamente también tenemos que apurar al juez, porque si no esas cosas se van y bueno, y como somos todos ya más que de 60, en el caso particular de 70 y demás, estamos todavía más conscientes de los tiempos limitados que tenemos. Y cuando vamos a procesos judiciales, ya les decía que la denuncia penal fue formulada en el 2021, 4 años después todavía está en... No han indagado a nadie todavía. No han indagado a nadie, correcto. Entonces, pues, hay también cierta angustia de parte de muchos, hay angustia bien fundamentada por las necesidades que se tienen, las necesidades humanas, y también angustia de que eso sea un tema sobre el cual se llame a cuentas a todas las personas, no solo en la reparación del daño financiero, que es muy grande, sino del daño a la sociedad, del daño al propio Banco de Costa Rica. Usted me preguntaba en un momento, y no me extiendo mucho, de los que están actualmente y qué es el papel que tienen. Mire, tienen una enorme cobija para tratar de tapar todo, para no entrarle al tema, para echar la bola para adelante. Se han constituido, se lo hemos dicho, en una red de cuidado, infranqueable red de cuidado. Vamos a hacer una pausa y volvemos a la conversación. Ya casi seguimos generando conversación en Malas Compañías. Siga con los 91.5 FM. Aprovecha que muchos muebles tienen hasta 30% de descuento. ¡Goyo! ¡Precio Pali Black!
Aceite vegetal Zuli, 900 mililitros, 940 colones. Arroz blanco sabe más, 1.5 kilos, 850 colones. Palí, Maxi Palí. GBM es la empresa líder de servicios de tecnología en la región. Con un amplio equipo de expertos certificados, le brindamos asesoría, diseño, implementación y gestión de TI para su empresa. Conozca nuestro portafolio sobre nube, ciberseguridad y automatización en www.gbm.net. Contáctenos en www.gbm.net, escríbanos al correo mercadeo@gbm.net o bien llámenos al 2284-3999 para más información. GBM, We Build Clouds. ¡Ho, ho, ho! Saludos de Santa Claus. Ya huele a Navidad y tengo un regalo muy especial para todos. En diciembre llega mi bingo, el bingo de Santa, lleno de sorpresas y alegría. Es un evento especial porque quiero apoyar la labor social de la Fundación Ciudadelas de Libertad. Pronto les revelo los detalles. Pero si querés saber cómo participar, cuánto cuestan los cartones o cuáles son los premios, podés adelantarte. Visita ya mismo el sitio web www.fclibertad.org. ¡La magia nos espera! ¡Ho, ho, 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 ho! En la mejor U en Ciencias de la Salud de la región, desbloqueamos un nuevo nivel. Las bioingenierías llegaron a UCIMED. Biotecnología. Revoluciona el mundo de la biología con el poder de la innovación. Biomédica. Crea soluciones en salud integrando ciencia e ingeniería. Electromedicina. Convertite en quien garantiza el equipo médico que salva vidas. Desbloquea un nuevo nivel y prepárate para transformar el futuro de la salud. Matriculate. Votar es creer. Es cuidar lo que somos, nuestra tierra y nuestra gente. Vote por la Costa Rica que nos da vida y sustento. Créalo, su voto sí hace la diferencia. Este 1 de febrero, vote con empatía y con orgullo. Ese es su poder. Votar es construir, hacer, aportar. Crea en el poder de su voto. Tribunal Supremo de Elecciones. Seguimos generando conversación en Malas Compañías con Armando González e Ignacio Santos en Teletica Radio 91.5 FM. La frase del día es presentada por Grupo Mutual. La frase del gran inversionista Warren Buffett no solo se aplica para las inversiones económicas, yo creo que se aplica para todo en esta vida. La frase: lo importante es saber lo que sabes y saber lo que no sabes. La frase del día fue presentada por Grupo Mutual. Volvemos a la conversación con don Rodrigo Carazo. Estamos hablando sobre lo ocurrido con la SAFI del Banco de Costa Rica, con el fondo, la sociedad administradora del Fondo de Inversiones. Don Rodrigo, el caso es complejo. Tiene ya años de desarrollo. Ustedes han hecho un esfuerzo por explicarlo y recientemente tengo entendido que han publicado una serie de videos que explican lo ocurrido. ¿Cómo se tiene acceso a esos videos? Muchas gracias, y muchas gracias porque en esto siempre partimos de la base. Hay quienes nos dijeron quédense callados y con eso se contentan los del Banco de Costa Rica y van a encontrar soluciones, no hagan olas. Nosotros creímos que no, que era necesario poner el punto sobre las IES y que era necesario que este asunto se ventilara. Todavía nos regañan por hacerlo y nos mandan recados de que se sintió muy mal, muy ofendido el director el miembro de la directiva del Banco de Costa Rica, porque yo dije que tenía una enorme cobija donde tapaban las cosas. Además, esos recados mal. Hemos establecido una campaña de medios con la colaboración de varios de los medios del país, y cada vez que algo sale se genera, ustedes tienen ahora fórmulas de medir todo eso, yo no las entiendo, pero se generan mediciones positivas, muy positivas. Hemos hecho entonces una saga de suspenso financiero, en donde con lenguaje sencillo, didáctico, tratamos de explicar todo eso. La saga de
la saga del SAFI, Banco de Costa Rica, basada en documentos y en análisis. Eso está en una página web que se ha abierto sobre esta saga, está en internet, dice aquí en YouTube, saga de suspenso financiero. Ahí se va decantando todo este tema. Hemos sacado ya 8 videos de 5 minutos cada uno. Dicen que son que se puede tolerar escuchar 5 minutos de este video de seguido, que no es abusivo, que el lenguaje es bueno. Hemos publicado, creo que son 7 al día de hoy, y pensamos sacar 16. De lo que no cabe duda, don Rodrigo, es de que esto no termina bien, porque si se llega a cumplir el mandato de la SUGEVAL y el banco restituye esos fondos y comprando la propiedad o las propiedades, pues entonces la pérdida va a ser para los ahorrantes del banco, es decir, para el público en general. No estoy insinuando con esto que el banco, por ser público, no deba atender sus responsabilidades, ni modo. Pero alguien va a perder aquí. Correcto. Es inusitado que en un país un banco del Estado le meta la mano en el bolsillo a sus clientes, a quienes confiaron en ellos, y que sea el banco quien los perjudique. Pero es tan feo que el banco, que es de todos nosotros, ahí por lo menos eso es lo que se nos ha indicado a lo largo de la historia, tiene que apechugar. Según dicen ellos, es manejable. 70 millones o 150 millones, que es lo que nosotros calculamos que son los excesos, así como que salen como diviesos. Por debajo habrá más de los 150 millones que puede manejarlo el banco. Don Rodrigo, mil gracias por haber estado hoy en Malas Compañías. Y gracias a todos por habernos acompañado. Un gran gusto estar con ustedes igual en este tema, como ha sido siempre en otros. Feliz día. Ignacio Santos y Armando González le esperan de lunes a viernes a las 8 de la mañana aquí en Teletica Radio. Por hoy finaliza Malas Compañías.